Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva entrevista. El día de hoy tenemos a un invitado totalmente de lujo, uno de los mejores que ha pasado por el programa. Con nosotros se encuentra Richard Méndez desde los Estados Unidos, periodista deportivo venezolano de ESPN, un ejemplo para todos a seguir. La verdad, agradecerte por haber aceptado esta invitación y primeramente preguntarte, Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Martín, un gusto estar aquí en esta entrevista contigo, muy halagado por esto y la verdad te mando un gran abrazo desde acá y bueno, aquí estamos para conversar un ratito, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Bueno, no, Richard, totalmente el honor es para mí. Y bueno, quisiera preguntarte, ¿no? Y iniciar hablando contigo, ¿cómo fueron esos inicios dentro del periodismo deportivo, de la comunicación social? ¿Cómo nace esa pasión específicamente también por el fútbol? Bueno, voy a empezar por esa última, ¿no? La pasión por el fútbol nace desde niño, crecí en un vínculo de una familia siempre relacionada al fútbol. Mi padre fue fundador y directivo de un club en la primera división en Venezuela, que hoy en día no existe, el Canarias. En mi círculo de amistades siempre estuvo en el fútbol. Y digamos que crecí en ese ambiente, ¿no? La pasión siempre la llevé. Por otro lado, cuando todo comenzó, bueno, mi sueño no era ser narrador de fútbol, yo quería ser productor y director de cine y televisión. Pero en aquella época, trabajando en Radio Caracas Televisión, hace tiempo, cuando existió Radio Caracas Televisión en el año 93, me voy del canal. Yo estaba trabajando en la asistencia de producción de una telenovela, Amores de Fin de Siglo. En aquel momento, cuando tienes 23 años y quieres seguir creciendo y desarrollándote, pues se te van ocurriendo ideas. En aquel momento se me ocurrió la idea de ser locutor. Fui, presenté la prueba de locución, me preparé para ella, la probé y empecé a trabajar en Radio Sintonía con un programa de deportes allá en San Antonio de los Altos. Estando ahí, se me ocurrió un día transmitir el partido Venezuela-Argentina en el 96, ¿no? De octubre del 96. Y conseguimos los derechos de transmisión, conseguimos los patrocinantes y fuimos a transmitir. Iba a ir un narrador que nunca llegó. El narrador nunca llegó, el que iba a ir al partido. Entonces se acercaba la hora del partido y me tocó a mí narrarlo. Yo no pensaba que esto me iba a terminar dedicando porque eso fue el miércoles 9 de octubre. El domingo en el estadio me contactó alguien del Deportivo del Chacao para ofrecerme trabajar con ellos que me habían estado escuchando y todo eso y necesitaban incorporar gente al circuito radial. Y así empezó todo y aquí estoy. Buenísimo, buenísimo. Y Richard, la verdad es que, bueno, comenzaste en los años 90 trabajando como asistente de producción de telenovelas en Venezuela, ¿no? ¿Cómo es esa transición de pasar de tener una pasión completamente distinta a lo que son los deportes, a lo que es el fútbol? ¿Cómo se da esa transición de trabajar en medios de comunicación, de cine y de ese tipo de cosas, a hacer algo totalmente distinto como lo es el periodismo deportivo, la información futbolística? Yo creo que la pasión siempre estuvieron las dos, ¿no? Porque siempre sentí pasión. A ver, yo cuando estaba estudiando, yo me imaginaba llegar a ser como Dino de Laurenti o Steven Spielberg. Yo me imaginaba siendo un cineasta, pero mi otra pasión fue el fútbol siempre. Entonces, digamos que más bien la vida me llevó a poder juntarlas y dedicarme hoy en día, si bien no estoy haciendo cine, hago televisión, estoy haciendo bastante de los nuevos medios de comunicación que existen en estos tiempos, como pueden ser las redes sociales, el propio YouTube y todo eso. Pero sí, son dos pasiones. Mi pasión por desarrollar la comunicación, la diversidad en los medios, el hecho de poder contar historias y eso relacionado con el fútbol, yo creo que logré el match perfecto. Buenísimo, buenísimo. Richard, llegas a ESPN en el año 2006 tras tener, bueno, una trayectoria bastante importante en los medios de comunicación deportivos, en Unión Radio, en Meridiano Televisión, si no me equivoco. ¿Cómo se da esa oportunidad de trabajar en el medio deportivo específicamente más importante del mundo, de Latinoamérica en general? ¿Cómo se te da la oportunidad de trabajar en ESPN? Pero fíjate, yo un día regreso de trabajar en Meridiano, llego a casa y mi esposa me da un papelito, me dice que llames a esta persona y cuando abro el papelito está el nombre de alguien y dice ESPN es un número de los Estados Unidos. Entonces, claro, veo eso y lo primero que hago es llamar. Llamo y me entero que era que me querían invitar a un casting que iban a hacer en Caracas. ESPN iba haciendo como giras por todo el continente, iba haciendo entrevistas y ciertas audiciones a personas que ellos invitaban, personas que les habían recomendado. A mí me recomendó Unión Radio.
Asistí a esa entrevista, una primera entrevista. Había gente de todas partes de Venezuela. Y después de eso, creo que pasó cerca de 2 o 3 semanas, me llamaron invitándome para ir a hacer una prueba a México, porque el día que yo hice la entrevista con ellos, yo les entregué un DVD con trabajos míos, ¿no? Me invitaron para esa prueba en México. Fui a México, fue durante el Mundial durante las semifinales, si mal no recuerdo, o los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006. Hice la audición, regresé a Venezuela y yo estaba seguro que yo había quedado. Estaba seguro porque yo hacía el noticiero Meridiano. Pasaron 2 semanas de aquella audición y me vuelven a contactar de ESPN y me dicen, ya escogimos la persona, gracias por participar. Y yo me quedé como condorito, ¿no? Yo estaba tan seguro que iba a quedar y después resulta que no quedaba. Pasan 2 semanas después y me vuelven a invitar, pero para venir a los Estados Unidos a hacer una prueba de narrador. A esa prueba vinieron otras personas de otros países y bueno, a final de cuentas tuve la bendición de Dios que me tocó recibir yo la oferta de parte de ellos y empezar a trabajar con ESPN. Eso fue hace ya 15 años. Wow, impresionante. Y has trabajado en diversos programas. Ya más adelante vamos a tocar el tema del Dream Team con Fernando Petrocelli y Alex Candal, que la verdad es que han tenido un montón de éxito. La audiencia los quiere muchísimo y siempre ve sus programas. Yo soy Dincrero, por cierto, siempre estoy pendiente de los programas de ustedes. Y también preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Tomando en cuenta que tienes tantas experiencias a lo largo de tu carrera, tantos años en transmisiones, en trabajos periodísticos, haciendo crónicas mundiales, Copas Américas, selección Minotinto, fútbol europeo. ¿Qué es lo que más disfrutas tú de ser periodista deportivo, de estar en el medio? Bueno, yo lo que más disfruto es simplemente cuando me siento a narrar un partido de fútbol. Es algo que lo disfruto. Me da lo mismo si está jugando Real Madrid-Barcelona, Bayern Múnich contra Borussia Dortmund, que si está jugando Trujillanos contra Academia Portocabello. Me lo disfruto igual. Creo que lo que ocurre es que yo cuando era niño, de pronto hasta un poco más joven que tú, con 12, 13 años, yo recuerdo escuchar los partidos del fútbol venezolano por radio. Y lo disfrutaba tanto, o cuando un equipo venezolano iba a Copa Libertadores o jugaban la Copa Conmebol, que se llamaba en aquella época, yo disfrutaba mucho escuchando los partidos por radio. Y yo de niño me imaginaba haciendo eso y que otras personas que como yo no podían ir al estadio o porque eran niños, no podían disfrutar del partido, era contarle lo que estaba en el estadio a la gente. Para mí esos momentos eran tan mágicos, lo de los narradores. Yo escuchaba mucho a Manolo Dávila, por ejemplo, y era como traerte al estadio a tu casa. Con lo que te contaban, con lo que te estaba diciendo el narrador de radio, casi que podías ver el partido. Casi que podías sentir a la persona que estaba al lado tuyo levantándose de la silla, ese tipo de cosas, ¿no? Y digamos que me gustó tanto que es lo que más disfruto cuando lo hago. Excelente, excelente. ¿Y tienes alguna experiencia en específico que siempre recuerdes, algo que te ha dejado marcado a lo largo de tu vida, ¿no? Algún partido de la selección de Venezuela, alguna transmisión en específico. Cuéntanos acerca de tu experiencia ideal que has tenido a lo largo de tu carrera. Hay muchísimas, ¿no? Muchísimas, pero siempre van a ir más vinculadas a la selección de Venezuela, yo creo, primero porque es la nuestra, ¿no? Porque es la que uno sufre. Yo recuerdo hace ya para 17 años, precisamente, el mes que viene cumple 17 años el centenariazo. Estábamos en Montevideo. Era el Uruguay que dirigía a Carrasco, que tenía Álvaro Recoba, que era un trabuco, tenía Munúa en el arco. Bueno, y Venezuela llegaba con un equipo de muchas ilusiones. La dirigía Richard Páez. Aquella noche fue sencillamente mágica. Venezuela le da un repaso a Uruguay, le ganamos 3-0 allá en el Centenario, un estadio donde se jugó la primera Copa del Mundo en 1930. Un país que tiene más de 100 años de tradición en su fútbol, con equipos profesionales que tienen 100 años de antigüedad. Ese era al que nosotros estábamos ganando, era la magnitud de lo que estaba logrando el fútbol venezolano en aquel momento. Y creo que fue una experiencia maravillosa porque pude estar ahí, gracias a Dios, pude estar ahí transmitiéndolo con Unión Radio. Pude regresar en el mismo avión que venía a Venezuela de regreso a Caracas y me acuerdo que
Al bajarnos en Maiquetía había cientos de personas esperando la selección y los cantos. Era una cosa hermosa, de verdad. Ojalá podamos vivir eso pronto, pero con Venezuela logrando la clasificación mundial. Buenísimo, buenísimo. Increíble, la verdad, todas las vivencias que has tenido, Richard. Y hablando precisamente de transmisiones, de toda tu experiencia, quisiera que me contases, ¿no? ¿De dónde sale tu reconocida frase que viva el fútbol? Que siempre has estado utilizando a lo largo de las transmisiones. ¿Cómo sale esa oración? A ver, sabes, normalmente los narradores acostumbramos a usar lo que llaman tag, ¿no? Que es como la etiqueta. Okay. Por ejemplo, Luis Omar Tapia siempre dice los 90 minutos del deporte más hermoso del mundo, por ejemplo. Ernesto Gera dice, no, díganle que no a esa pelota. Son frases que uno va aprendiendo de la calle. Por ejemplo, yo cuando jugaba las Caimaneras allá en Venezuela, en Los Teques, que es de donde yo crecí, aunque yo soy caraqueño, pero crecí en Los Teques, cuando alguien hacía una jugada espectacular era que iba al fútbol, era lo que alguno decía. Cuando a alguien le metían un túnel, siempre había alguno que decía, que nos chalequeábamos. Mira, ponte una sotana. Y de ahí saqué también la frase de póngase una sotana. O sea, trato de usar cosas que son del día a día, que son las que tú utilizas en la caimanera con tus amigos cuando vas a jugar en la calle. Entonces eso quizá me ha ayudado a estar, a tratar de utilizar esas frases que me acercan un poco más a la gente que me está escuchando. Ok, buenísimo. Ahora, Richard, pasamos a otro plano, a hablar, ¿no? de tus proyectos en las redes sociales, siempre compartiendo contenido, en tu canal de YouTube también, y quisiera que me contases, ¿no? ¿Cómo descubres ese mundo de las redes sociales, tomando en cuenta que tal vez las nuevas generaciones son las más expertas, por decirlo de alguna manera, pero tú la verdad es que les das un excelente uso también en el Dream Team, y pues quisiera que nos contases, ¿no? ¿Cómo creas tú ese canal de YouTube y tanto éxito que también ha tenido las visitas, siempre la gente buscando tus editoriales, tus opiniones? Sí, la verdad es que forma parte de una obligación que uno tiene dentro del medio. Yo tengo ya muchos años trabajando en televisión, en radio, y la evolución del día a día te lleva a incursionar. Hoy en día la televisión, no sé cómo está haciendo en Venezuela, pero acá en Estados Unidos casi nadie utiliza la televisión por cable, todo es streaming. Es decir, tú lo ordenas a la carta desde tu teléfono y lo mandas directamente al televisor. Entonces, cuando tú ves que los medios de comunicación están evolucionando, que la televisión está evolucionando y está dando un paso al frente, tú tienes que estar ahí, porque es de lo que tú vives. En el caso mío, de eso vivo yo, entonces yo tengo que entrar allí. Me arrepiento de haber entrado tarde en el tema de redes sociales, en el tema incluso del canal de YouTube y todo eso, pero afortunadamente he logrado irme poniendo a la par, porque hay que irse adaptando a esas nuevas tecnologías y hay que ir evolucionando con los tiempos, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha empujado. Trato de ser muy activo, es cierto. A veces paso 2, 3 semanas que ni antes pasaban meses y no escribía un tweet. Ahora trato de escribir 2 o 3 al día, aunque sea, porque es algo que termina a veces demandando muchísimo tiempo. Ahora, y te lo voy a decir a ti como en primicia, ahora en unos pocos días voy a lanzar también mi canal en Twitch. Va a ser una versión muy diferente a lo que están acostumbrados, pero no me vas a ver jugando, eso sí te digo. Buenísimo, buenísimo. No me vas a ver jugando, pero sí voy a hacer varias cosas. Está dentro de los proyectos que voy a empezar, así como surgió lo del Dream Team también, que iba a ser un programa de radio y decidimos hacerlo un podcast. Bueno, es marcar presencia y es crecer cada día, porque todos los días hay que seguir aprendiendo. Qué bueno, qué bueno. Ahora háblame del Dream Team, ese proyecto que tanto éxito ha tenido, entrevistas, debates, y combinándolo también con un poco de humor, ¿no? 3 amigos inseparables, ¿no? del fútbol venezolano, queridos por toda la hinchada de la Vinotinto. Cuéntame, ¿cómo nace el Dream Team? ¿Cómo se da esa conversación para comenzar ese proyecto que hoy en día es muy exitoso? Bueno, fíjate, Fernando fue pasante mío en Meridiano Televisión y Alex Candal trabajó conmigo también en Meridiano Televisión. Es decir, los 3 nos conocimos hace muchos años. Hoy en día, Fernando Petrocelli en DirecTV, él estaba con la insistencia en un programa de radio en Venezuela junto a Alex y conmigo. Yo, la verdad, no le daba mucha atención. Quedamos en vernos en la Copa América en Brasil porque yo viajaba por ESPN y ellos viajaban por DirecTV. Y un día nos quedamos en la playa y echando cuentos y tomándonos unas cervezas en la playa y todo eso, y contando chistes. Petrocelli vuelve otra vez con el tema del programa de radio. Petro, pero es que un programa de radio
si le vamos a poner patrocinantes, porque vas a trabajar, necesitas tener algún dinero que recibas por eso. Si vamos a buscar un patrocinante, nos va a pagar en bolívares, porque es un programa de radio en Venezuela. ¿Y qué haces tú con los bolívares en Argentina? ¿Y qué hace Alex en España o yo en Estados Unidos? Exacto. Entonces decidimos, yo lo que le propuse fue, mira, vamos a poner un podcast. Y quedó allí, vamos a poner un podcast. Cuando regresó cada uno a su casa, Fernando creó un grupo de WhatsApp. Y él lo creó el Dream Team. Dice, muchachos, aquí ya estamos organizados para lo del podcast que hablamos. Así que, ¿qué nombre le ponemos? Digo, no, ponle el Dream Team como bautizaste el grupo, está perfecto. Entonces era buscar el concepto, no es un programa de radio o no es un podcast normal, como uno habla y vas a hacer lo que yo hago en ESPN o lo que ellos hacen en DirecTV. No, es ser la parte del fanático que resuelve el fútbol después del partido hablando y echando cuento con los amigos, como lo haces tú con tus amigos. Dices, tal jugador me gusta más, no me gusta lo que hizo este técnico. Es vestirnos nosotros de eso, que en realidad somos fanáticos también. Y creo que eso ha sido parte del éxito porque decimos lo que pensamos y también la ventaja de estar fuera de Venezuela nos ha permitido decir cosas que a veces hay gente que no se atreve por temor de pronto a perder el trabajo o algo. Decimos lo que en realidad está pasando y no tenemos problema con eso. La verdad, los felicito porque yo soy fan de ese programa, siempre atento al canal de YouTube y a todas las entrevistas que han realizado. En estos días, precisamente estaba viendo la que le realizaron a Soteldo y bueno, un montón de entrevistas. Lo recomiendo full ir a ver al canal del Dream Team. También están en ABC, ¿no? Aquí en Venezuela. Sí, en ABC en Venezuela y en toda América Latina y en los Estados Unidos en TVB, que es un canal, uno de los varios canales de televisión que hay acá en Estados Unidos que son solo para venezolanos, con la ventaja que TVB se puede ver en todo Estados Unidos, a diferencia de los otros. Qué bueno, y ABC, que está en toda América Latina, o sea, en toda América Latina, incluso Panamá, Dominicana. Claro, son canales de televisión para público venezolano, en realidad, pero es una forma también de conectarse con los venezolanos que están fuera de Venezuela. Sí, eso es muy importante. Y bueno, Richard, yo siempre en las entrevistas suelo preguntarles pues, a los invitados cuál es su jugador y su equipo favorito, ¿no? Esa pregunta que, bueno, prácticamente todo fanático tiene una respuesta, pero tal vez dentro del medio periodístico no es tan claro por el hecho de que de vez en cuando tienes que ser imparcial o también debe ser parcial en algunas situaciones. Si quieres, me puedes contar cuál es ese jugador que tú siempre has tenido marcado, ¿no? en tu vida, que siempre te ha llamado la atención y también, bueno, si das el paso también hacia el equipo. Bueno, voy primero con el equipo, ¿no? Que esto lo he dicho muchísimas veces. Yo no tengo equipos en Europa. Soy fanático del Deportivo Táchira desde niño. Me dicen, pero ¿cómo eres fanático de Táchira si eres caraqueño? Bueno, pero es que cuando yo crecí en Caracas, el Caracas Fútbol Club era un equipo amateur. Y después llegó a segunda división cuando ya Táchira había jugado Copa Libertadores. De hecho, ni siquiera fui fanático del equipo que mi padre fue directivo, ni que fue fundador, que fue el Canarias. Mi jugador para mí, los mejores que yo he visto, a ver, yo creo que podría ser Maradona el mejor jugador que yo he visto, pero como Maradona, con su verbo, con las cosas que dijo, creo yo que ofendió muchas veces a otra gente, entre ellas me siento yo incluido porque yo soy venezolano y hubo cosas de Maradona que nunca me gustaron que hizo o que dijo. Después de él yo me atrevería a decir Ronaldinho Gaúcho. Para mí el mejor futbolista que yo he visto. Hoy en día yo entiendo que Messi y Cristiano Ronaldo tienen 10, 11 años siendo los mejores jugadores del mundo. Pero yo a ninguno de los dos le he visto hacer lo que hacía Ronaldinho, por ejemplo. Y menos las cosas que hacía Maradona en la cancha. Entonces, para mí es un debate que no se puede dar, decir, este es el mejor jugador de todos los tiempos. No, porque tienes que haber visto jugar a todos y ponerlos en la misma época y en el mismo contexto, y eso es imposible. Yo creo que es mejor que separemos los jugadores por épocas, y ciertamente en esta época Cristiano Ronaldo y Messi han marcado un hito importante, pero antes de ellos hubo jugadores que dentro de el anonimato que te lleva el no tener las redes sociales y la popularidad que hoy en día existe, pues obviamente los pone en desventaja con los tiempos modernos. Ok. Y ahora, Richard, a pasar al último punto de la entrevista, ¿no? Que te lo había comentado al principio, la Vinotinto. Se viene marzo y se vienen meses, ¿no? De mucha actividad de fútbol venezolano, específicamente de la selección.
Cuéntame tú cómo viste a esta selección nacional en los últimos compromisos que tuvieron de eliminatorias y cómo también piensas o cómo ves ese panorama de cara a los partidos de marzo, también a la Copa América que se juega en junio. Cuéntame un poquito sobre eso. A ver, de cara a la eliminatoria sudamericana es algo complejo lo que se viene, pero quizás la eliminatoria sudamericana tiene la ventaja que tú en los duelos individuales en ciertos partidos puedes sacar ventaja. Si uno compara la nómina de Venezuela con la de Chile, por ejemplo, tú dices Chile tiene mejor nómina que Venezuela. Venezuela fue capaz de ganarle. Si uno ve la nómina de Venezuela y la de Paraguay, tú dices Venezuela tiene mejor nómina que Paraguay y Paraguay nos derrotó. Es lo que te da las series a un partido cuando tienes la oportunidad de irte a los duelos individuales. Por eso de pronto a Messi le cuesta tanto cuando juega la eliminatoria sudamericana, porque cuando va a jugar contra un defensor paraguayo, pues no tiene forma de ganarle porque el defensor paraguayo ese día está jugando el partido de su vida. Esa es quizás la diferencia que hay en la eliminatoria sudamericana. Muchas cosas me preocuparon en el arranque de la eliminatoria y creo que era evidente por la forma en cómo se pierden los dos primeros partidos, sobre todo por lo que yo creo en su principio era muy poco conocimiento de Peseiro sobre cómo manejar la selección. Okay. Creo que hoy en día Peseiro ha entendido un poco más al futbolista venezolano, pero que también él se ha apoyado en la jerarquía de ciertos jugadores y ha entendido un poco más acerca de la eliminatoria sudamericana. La eliminatoria sudamericana no es que cualquiera llega y por mucho cartel que tenga un técnico le va a ir bien, o por mucho cartel que tenga un jugador en Europa va a llegar a la eliminatoria sudamericana y va a triunfar. Siempre te voy a dar el ejemplo de Messi. Lo difícil que es para Messi jugar la eliminatoria sudamericana o lo difícil que es para Neymar jugarla, el mismo Luis Suárez. El éxito no es igual a lo que han logrado en Europa, porque en Sudamérica se juega distinto. La eliminatoria se juega distinto, se juega con el cuchillo dentro del diente y se juega a muerte. La Copa América creo que va a ser de mucho provecho para Venezuela. Afortunadamente, Venezuela tiene una generación todavía muy joven. Hay jugadores como Tomás Rincón, como Salomón Rondón, que si bien no son jóvenes, o el propio Roberto Rosales, saben que esta puede ser su última oportunidad de ir a un mundial. Saben que esta puede ser su última oportunidad de trascender más allá de jugar semifinales en una Copa América. Entonces creo que ellos son los que tienen que, y lo van a hacer de hecho, llevar esa jerarquía con el grupo de jugadores talentosos y jóvenes como los Savarinos, los Soteldo, los Murillo, los Wilker Fariñas, los Joel Graterol, todos los que vienen detrás. Ok, excelente. Sí, concuerdo completamente contigo, la verdad, porque bueno, se vienen meses de mucho fútbol, habrá que ver, todavía falta un tiempo y bueno, José Peseiro ojalá pueda armar un plan de trabajo de cara a esta eliminatoria y ojalá en verdad se dé esa clasificación al Mundial de Qatar 2022. Richard, de verdad, bueno, agradecido totalmente por tu tiempo, sé que eres una persona sumamente ocupada tras todos tus trabajos. Y nada, agradecerte profundamente a ti y toda la audiencia también seguramente te lo agradece por haberte tomado el tiempo por acá en Conectados con la Figura. Gracias a ti por la oportunidad de dirigirme a toda la gente y la verdad estoy muy sorprendido que tu corta edad sea tan buena entrevistador. Un abrazo grande y muchas bendiciones, Martín. Gracias a ti. Bueno amigos, tuvimos el día de hoy a Richard Méndez, periodista deportivo venezolano de ESPN. Grandes cosas nos habló el día de hoy sobre su carrera y también sobre lo que se viene en el futuro, la Selección Nacional de Venezuela y muchísimo más. Gracias a todos los que la vieron y nos vemos en otra oportunidad. Saludos.